La noche parecía perfecta. Una mesa servida con cuidado, copas de vino esperando un brindis y un silencio elegante que solo el dinero sabe comprar. El millonario levantó su copa con la seguridad de quien cree tenerlo todo: poder, respeto, una esposa hermosa y un amigo leal que lo acompañó en cada victoria. Nada parecía fuera de lugar. Nada, hasta que un teléfono vibró sobre la mesa. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero en ese instante el aire cambió. Su mirada se detuvo en la pantalla encendida, en un número desconocido que parpadeaba y en el reflejo de su propia duda mirándolo de regreso en el cristal. Dejó la copa sobre la mesa, caminó con paso lento hacia su estudio y encendió la lámpara. La luz bañó los retratos de su vida: él, su esposa y su socio. En una de las fotos más antiguas, algo llamó su atención. Los vio juntos, jóvenes, riendo de una forma que nunca había visto en ella desde que se casaron. Esa sonrisa no era casualidad, era historia. Sus dedos temblaron al tocar la imagen, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No miedo a perder dinero o prestigio, sino miedo a descubrir que su éxito había sido construido sobre una mentira. La habitación se volvió más fría. En su cabeza comenzó a escucharse un reloj que no dejaba de marcar el tiempo. Cada segundo sonaba como una verdad acercándose, implacable, inevitable. Abrió el cajón del escritorio buscando una respuesta que aún no sabía formular. Encontró una caja olvidada, una que su esposa había insistido en no tocar. Dentro, una carta sin fecha, escrita con tinta corrida por lágrimas antiguas. La letra era de su amigo. El mensaje era breve, pero suficiente para romper todo. Perdóname, nunca quise amarla. El silencio se volvió insoportable. En ese instante comprendió que la traición más profunda no siempre viene del enemigo, sino de quien te ayudó a conquistar el mundo. Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en años no supo si quería saber más o si era mejor seguir viviendo en la mentira, porque hay verdades que no se descubren, se desentierran, y cuando lo hacen no perdonan a nadie. Antes de esa noche, la vida del millonario era un cuadro impecable, una pintura colgada en la pared del éxito. Despertaba cada mañana sin preocuparse por el futuro porque lo tenía todo bajo control. Los empleados lo admiraban, los socios lo respetaban y el mundo lo veía como un hombre que había ganado la partida de la vida. Su esposa lo acompañaba a cada evento, vestida siempre con esa elegancia silenciosa que no necesita palabras para imponer presencia. Todos los ojos se volvían hacia ellos. Eran la pareja perfecta. O eso parecía. En los grandes salones donde se movían, su relación era el ejemplo de estabilidad. Él tomaba su mano ante las cámaras. Ella sonreía con dulzura calculada, y ambos fingían no notar que su amor se había vuelto parte del protocolo. Las risas eran educadas, las miradas medidas. Había amor, sí, pero un amor domesticado por la costumbre, por los compromisos, por la necesidad de mantener intacta la imagen que tantos envidiaban. Vivían rodeados de aplausos, pero dormían separados por silencios. Fue en medio de esa perfección que apareció él, el hombre que se convertiría en su mano derecha. Era carismático, inteligente y sobre todo leal. El millonario lo veía como a un hermano menor. Le confió sus negocios, sus secretos y con el tiempo también le confió a su esposa, aunque no de manera consciente. Era el encargado de acompañarla en actos benéficos, de representar a la empresa cuando su marido no podía asistir. Siempre a su lado, siempre discreto, siempre en el lugar correcto. Nadie sospechaba que, bajo esa apariencia de fidelidad profesional, se escondía un pasado que el tiempo no había logrado borrar. Ella lo reconoció antes que él lo hiciera. Bastó un gesto, una risa compartida, una palabra dicha con un tono que solo dos personas en el mundo conocían. Él evitó su mirada como si el simple contacto visual pudiera derrumbar años de secretos cuidadosamente guardados. Ella, en cambio, sintió algo que creía olvidado, la sensación de ser vista de verdad. No como la esposa del hombre poderoso, sino como la mujer que alguna vez fue amada sin condiciones. A medida que los meses pasaban, la tensión entre ellos se volvió invisible pero palpable. En los eventos, sus ojos se encontraban por un instante, lo justo para despertar un recuerdo, pero no lo suficiente para provocar sospechas. Había noches en las que ella regresaba a casa con la mente enredada en preguntas que no podía responder. ¿Era nostalgia? ¿Era amor? ¿O simplemente el vacío que deja una vida demasiado perfecta? Mientras tanto, el millonario seguía creyendo que todo marchaba bien. En su mente no había espacio para la duda. Su matrimonio era estable, su socio confiable y su empresa un imperio.
No imaginaba que la perfección que tanto defendía era solo un decorado sostenido por silencios y miradas contenidas. Cuando él hablaba de lealtad, su esposa pensaba en culpa. Cuando brindaba por el futuro, el otro hombre bajaba la vista, incapaz de sostener su mirada. Una tarde, durante una cena de beneficencia, el fotógrafo pidió una foto de los tres. Ella en el centro, el millonario a un lado, el socio al otro. Cuando la cámara hizo clic, ella sintió una punzada en el pecho. Era la misma escena que años después encontraría en su escritorio, la misma foto que se convertiría en la prueba de todo. En ese instante, algo dentro de ella se quebró, aunque nadie lo notó. Sonrió para la foto, como siempre, pero esa sonrisa fue el comienzo del fin. Esa fue la ilusión que todos admiraban. Un matrimonio sin grietas, una amistad sin sombras, un imperio sin fisuras. Pero las apariencias, como el cristal, pueden reflejar la luz o romperse con el mínimo temblor. Lo que nadie entendía era que el brillo del éxito también puede cegar, y detrás de esa perfección había corazones cansados, promesas no cumplidas y un amor que el tiempo había intentado enterrar, pero que seguía respirando en secreto. Esa noche, al regresar a casa, ella miró a su esposo dormido y se preguntó en silencio si alguna vez lo había amado con la misma intensidad con que amó al otro. No buscaba una respuesta, tal vez porque la verdad, si llegaba, lo destruiría todo. Se levantó sin hacer ruido, caminó hasta el balcón y contempló la ciudad que brillaba bajo sus pies. Desde las alturas, la vida parecía perfecta, pero ella sabía que toda perfección tiene un precio, y el suyo estaba a punto de cobrarse. El millonario dormía tranquilo, convencido de que el mundo seguía girando a su favor, pero bajo el mismo techo, dos pasados distintos estaban a punto de chocar. Porque cuando el amor y la lealtad pertenecen a la misma persona, el destino no tarda en elegir a quién destruir primero. Nada ocurre de un día para otro. La traición, como una raíz silenciosa, empieza mucho antes de que alguien note que el suelo se está abriendo. Todo comenzó con pequeños gestos, insignificantes para quien mira desde fuera, pero imposibles de ignorar para quien los vive. Una llamada sin contestar, una mirada que se desvía, una palabra que tarda demasiado en llegar. Así nacen los secretos, en la rutina. El millonario no lo sabía, pero ya había perdido el control de su propio hogar. Creía que su esposa estaba distante por cansancio o por el peso de la vida social. Jamás imaginó que lo que la mantenía en silencio era la culpa de mirar a otro hombre y sentir el eco de un pasado que todavía ardía. Ella intentaba evitarlo. Se convencía de que su amor juvenil había quedado enterrado bajo los años, pero cada vez que lo veía entrar a la casa con la seguridad de quien pertenece, algo dentro de ella se estremecía. Era el sonido del recuerdo llamando a la puerta. Él, el hombre que ahora trabajaba como su mano derecha, también luchaba contra sus propios fantasmas. Había jurado no volver a cruzar la línea. Había prometido ser fiel al hombre que le había dado una nueva oportunidad cuando nadie más lo haría. Pero el corazón no entiende de pactos. Bastaba con escuchar su voz, con verla sonreír, para que todas las promesas se derrumbaran. En las reuniones fingía concentración, pero sus ojos la buscaban sin permiso. Sabía que cada palabra, cada gesto, lo acercaba al abismo y aún así no podía detenerse. El primer error fue una carta. No era una declaración ni un mensaje planeado. Era una descarga de pensamientos, escrita una noche en la que la culpa no lo dejó dormir. La escribió para vaciarse, para confesarle a un papel lo que nunca podría decirle a ella. Pero el destino caprichoso hizo que esa carta terminara en el lugar equivocado. Al día siguiente, ella la encontró entre unos documentos del despacho. Reconoció la letra, leyó solo la primera línea y sintió que el tiempo se detenía. Si supieras cuánto me duele verte fingir que no me recuerdas. No necesitó leer más. Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en años dejó que una lágrima cayera. La guardó sin decir nada, sin saber si era por miedo o por deseo. Esa carta fue el comienzo real de todo, aunque ninguno de los dos lo admitiría. A partir de entonces, las coincidencias se volvieron más frecuentes. Él la encontraba en lugares donde antes evitaba ir. Ella buscaba excusas para verlo sin que pareciera intencional. En las cenas, sus conversaciones se llenaban de silencios peligrosos. Había cosas que no podían decirse en voz alta, porque una sola palabra podía derrumbar una vida entera. Y sin embargo, ambos sabían que el silencio también hablaba. El millonario, ajeno a todo, continuaba creyendo que la cercanía entre ellos era simple profesionalismo. De hecho, la fomentaba. Le gustaba verlos trabajar juntos, confiaba en su juicio. En su mente, eran el equipo perfecto. Ella con su sensibilidad, él con su audacia.
Nunca sospechó que el lazo que los unía no se había formado en la oficina, sino años antes, en un lugar donde ni el dinero ni el poder existían. Hubo una noche que cambió el rumbo de sus miradas, un evento de gala, luces doradas, música suave. Ella tropezó con su copa y él la sostuvo por la cintura antes de que cayera. Fue un gesto natural, rápido, pero sus cuerpos recordaron lo que sus mentes trataban de olvidar. En ese instante, los dos comprendieron que estaban atrapados. No porque quisieran traicionar, sino porque el pasado se negaba a morir. Después de esa noche, la distancia entre ellos se volvió una farsa. Ambos sabían que el límite se había cruzado en silencio. Cada palabra que compartían era una confesión disfrazada, cada mirada una caricia contenida. No se necesitaban declaraciones, porque el deseo tiene su propio lenguaje. A veces bastaba con el roce accidental de las manos, o el simple hecho de estar demasiado cerca cuando no deberían. Era una guerra invisible, y ambos estaban perdiendo. Mientras tanto, la perfección del millonario empezaba a mostrar grietas. Sus negocios crecían, pero su hogar se volvía más frío. Su esposa evitaba las conversaciones, su socio trabajaba más horas de lo normal. Algo en su instinto le decía que había una sombra detrás de la calma, pero no quería mirar demasiado cerca. Cuando todo parece estar bien, la verdad duele más, y él aún creía en su propia felicidad. Una mañana, al revisar los documentos de una inversión, notó una hoja fuera de lugar. La tomó sin pensar y vio una nota escrita a mano. No era para él. Reconoció la caligrafía, aunque no supo por qué. Guardó la hoja en el bolsillo, sin imaginar que aquel pequeño detalle sería el primer hilo del que tiraría para desentrañar toda la mentira. La duda se instaló, lenta, silenciosa, pero irreversible. Las semillas de la traición ya habían germinado. No se trataba solo de infidelidad, sino de algo más profundo, de secretos compartidos, de amores interrumpidos, de la vida que cada uno fingía haber superado. Y cuando un amor se niega a morir, se convierte en una bomba que tarde o temprano estalla. Lo que ninguno sabía era que el momento del estallido estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Porque las mentiras pueden sostenerse durante años, pero basta una sola verdad, una sola mirada fuera de lugar, para que todo el castillo caiga. Y esa verdad ya estaba en camino, dispuesta a destruirlos a los tres. Después de aquella primera grieta, el tiempo dejó de avanzar de forma normal dentro de esa casa. Los días parecían iguales, pero cada silencio pesaba más. Ya no había risas espontáneas ni conversaciones largas. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo se estaba pudriendo lentamente. Y en medio de esa calma incómoda, el silencio se convirtió en el verdadero protagonista. El millonario empezó a pasar más horas en su oficina, rodeado de papeles que ya no le interesaban. Decía que el trabajo lo necesitaba, que había demasiadas responsabilidades, pero la verdad era otra. Temía volver a casa y enfrentar el vacío. Había algo en la mirada de su esposa que lo desarmaba. Ya no encontraba en ella el brillo de antes. Era como si su alma estuviera en otro lugar. A veces la observaba desde lejos, intentando entender en qué momento la había perdido. No en el amor, sino en la distancia. Porque uno puede dormir al lado de alguien todos los días y aún así sentirse completamente solo. Ella, por su parte, vivía atrapada en una doble culpa. No había cometido el acto de la traición, pero su corazón ya había cruzado la línea. Evitaba mirarlo, porque cada vez que lo hacía veía reflejado lo que estaba a punto de destruir. Intentaba rezar, pero las palabras se le quedaban en la garganta. Buscaba distraerse con la rutina, pero todo la llevaba de vuelta a la misma imagen. Los ojos de aquel hombre, el único que la había amado sin condiciones, el único que ahora debía fingir que no sentía nada. Él también sufría en silencio. El hombre que todos consideraban leal y equilibrado vivía una guerra interna que no daba tregua. Había noches en las que se quedaba en la oficina solo, revisando los mismos documentos una y otra vez para no pensar. En su escritorio guardaba la carta que nunca debió escribir, arrugada y manchada por el tiempo. A veces la leía, no por nostalgia, sino para castigarse. Cada palabra era una herida abierta que le recordaba su debilidad. No sabía qué dolía más, haberla amado o seguir amándola sabiendo que ya no podía tocarla. Entre los tres se tejió una red invisible de gestos contenidos. Él evitaba las preguntas, ella evitaba las respuestas, y el otro evitaba mirarlos juntos porque el dolor de lo prohibido se le clavaba en el pecho. Era un triángulo perfecto de apariencias, sostenido por la cobardía y el miedo. Ninguno se atrevía a romperlo, pero todos sabían que ya no podría durar mucho más. Hubo una noche distinta.
Una lluvia torrencial golpeaba los ventanales de la mansión. El millonario llegó más temprano de lo habitual, mojado, con la mirada perdida. Había discutido con un socio, pero lo que realmente lo perturbaba era otra cosa. Sentía que algo se le escapaba, como si una sombra se moviera a su alrededor. Entró al salón y encontró a su esposa leyendo. Ella levantó la vista y sonrió, una sonrisa forzada, una que él ya conocía demasiado bien. Quiso hablar, pero no supo por dónde empezar. Se sirvió una copa, la miró en silencio y solo dijo: ¿Tú eres feliz? Ella no respondió. La copa quedó sobre la mesa temblando. En ese momento el silencio habló por los dos. Esa pregunta lo persiguió durante días. En el fondo él ya sabía la respuesta. No era un hombre ingenuo. Había aprendido a reconocer los signos de la distancia, los gestos de quien ama con culpa. Pero no tenía pruebas, y eso lo atormentaba aún más. Empezó a buscar sin buscar, revisando cosas que antes ignoraba. El tono en el que ella pronunciaba ciertos nombres, los mensajes que recibía y borraba al instante, los horarios que de pronto cambiaban. No encontró nada concreto, pero su intuición no lo dejaba en paz. A veces el alma sabe lo que la razón se niega a aceptar. En una de esas noches de insomnio se acercó al ventanal de su despacho y vio la silueta de su esposa en el jardín, hablando por teléfono. No escuchó las palabras, pero bastó con verla sonreír de una forma que hacía años no veía para que algo dentro de él se rompiera. No sintió rabia, sino tristeza. Una tristeza profunda, seca, de esas que no necesitan lágrimas porque ya lo han dicho todo. Cerró los ojos y comprendió que había perdido algo que nunca podría recuperar, la verdad de su amor. Desde ese día, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se volvió un muro. Comían juntos sin hablar. Dormían en la misma cama, pero los sueños ya no se cruzaban. A veces ella lo observaba dormir y se preguntaba si sería capaz de confesarle todo. No por remordimiento, sino por cansancio. Pero cada vez que se acercaba a decirlo, algo la detenía. Quizás el miedo. Quizás la certeza de que si hablaba, destruiría lo poco que quedaba. El hombre que una vez fue su amante también vivía atrapado en ese mismo peso. Su lealtad lo ahogaba. No podía mirar al millonario sin sentir vergüenza, ni a ella sin sentir deseo. Su vida se había reducido a fingir. Fingir que no recordaba su perfume, que las manos no le temblaban al tocarla, que su corazón no se aceleraba cada vez que escuchaba su nombre. Vivía una condena invisible, y lo peor era saber que él mismo se la había impuesto. El silencio, que al principio parecía una forma de protegerse, se transformó en una prisión. Nadie gritaba, nadie discutía, pero el ruido interior era ensordecedor. 3 almas conviviendo bajo un mismo techo, cada una con su propia verdad, cada una con su propio castigo. El amor, la culpa y la lealtad habían dejado de ser virtudes para convertirse en cadenas. Y cuando el alma vive demasiado tiempo encadenada, acaba buscando cualquier forma de liberarse, aunque esa libertad signifique destrucción. El destino rara vez se conforma con observar. Espera en silencio, deja que las piezas se acomoden y cuando todo parece estable, empuja apenas un poco para que el pasado vuelva a abrirse paso. Así ocurrió con ellos. Durante meses, los 3 fingieron que podían seguir viviendo dentro de esa mentira, pero la verdad no desaparece, solo se disfraza. Y un día, sin que nadie lo planeara, la máscara cayó. Todo comenzó una tarde cuando el millonario revisaba unos antiguos archivos financieros. Era una tarea rutinaria, sin importancia, hasta que encontró un documento con una firma que le resultó familiar. No era reciente, databa de años atrás, de la época en la que su empresa apenas empezaba. Junto a esa firma estaba el nombre del hombre que ahora era su socio, su mano derecha. Pero había algo más. Un segundo nombre, el de su esposa, como coautora del proyecto que había lanzado su imperio. Leyó y releyó sin comprender cómo era posible. Ella nunca le había dicho que había formado parte de ese inicio. Nunca. En ese instante comprendió que su historia estaba entrelazada mucho antes de que él lo imaginara. Guardó el documento en su maletín sin decir nada. Esa noche, durante la cena, los observó a ambos. Sus gestos, sus pausas, sus miradas esquivas. Todo cobró sentido. No era simple casualidad, no era un encuentro posterior. Ellos habían compartido un pasado antes de él, y lo habían ocultado durante años. A la mañana siguiente, sin mostrar sospecha, el millonario pidió a su socio que lo acompañara a una reunión fuera de la ciudad. Durante el trayecto, la conversación fue cordial, pero el aire se sentía denso.
En cierto punto, detuvo el auto junto a un mirador. El paisaje era imponente. Montañas cubiertas de neblina, un abismo silencioso a sus pies. Lo miró con calma, sin agresión, y le dijo: «Necesito saber algo. ¿Cómo empezó todo esto?». El otro hombre no respondió de inmediato. Bajó la vista, tomó aire y por primera vez no encontró palabras. Esa fue la confirmación que el millonario no quería tener. Lo que siguió no fue una explosión, sino una larga pausa. No hubo gritos ni amenazas, solo silencio. Un silencio más pesado que cualquier golpe. El millonario lo observó con una mezcla de decepción y compasión. Entendió que la traición no había nacido del odio, sino del amor. Y eso dolía más. Cuando regresaron a la ciudad, ninguno volvió a mencionar la conversación. Pero algo había cambiado para siempre. Mientras tanto, ella comenzaba a sentir el peso del pasado que tanto había intentado enterrar. Cada vez que veía a su esposo, la culpa la consumía. Y cada vez que miraba al otro hombre, sentía una tristeza que no sabía explicar. No era deseo, no era nostalgia, era algo más profundo, el reconocimiento de una deuda emocional que nunca había saldado. Había amado a los dos de maneras distintas, pero el tiempo la había obligado a elegir uno. O al menos, eso había creído. Una noche, incapaz de soportar más, decidió hablar. Lo esperó despierta, sentada en el salón. Cuando él entró, la miró con una calma inquietante. No hubo necesidad de fingir. «Tú sabías», le dijo ella en voz baja. «Hace tiempo», respondió él. Se miraron por un largo momento, sin lágrimas, sin reproches. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó. «Porque preferí no destruir lo que quedaba», contestó él. En ese intercambio se reveló una verdad más cruel. Ambos habían vivido durante años una relación sostenida por el miedo a perderlo todo. No por amor, sino por costumbre. Pero la conexión entre ella y el otro hombre no se rompió con la confesión. De hecho, se volvió más fuerte. Ya no se trataba de romance, sino de un lazo invisible hecho de culpa, gratitud y recuerdos compartidos. Habían pasado por demasiado juntos. Sueños rotos, sacrificios, renuncias. Él había sido el primero en creer en ella, el primero en verla antes de que el dinero y la apariencia definieran su vida. Por eso dolía tanto, porque lo que los unía no era el deseo, sino la memoria. Con el tiempo, el millonario empezó a comprender el alcance de esa conexión. Recordó los primeros años de su empresa, cuando nada era seguro, y cómo aquel hombre había estado a su lado en cada caída. Comprendió que su éxito, su fortuna, incluso su matrimonio, tenían raíces compartidas en ese pasado que había preferido ignorar. Todo lo que había construido lo había hecho sobre un terreno en el que ya existía una historia, y esa revelación lo quebró. A veces la verdad no destruye con ruido, sino con una simple certeza. La suya fue esa. Su vida entera había sido una continuación de una historia que no le pertenecía desde el principio. Lo que había tomado por destino era en realidad un reemplazo. A partir de ese momento, algo cambió en su mirada. Dejó de culpar. No porque perdonara, sino porque comprendió. Hay heridas que no se cierran con justicia, sino con aceptación. Empezó a ver a su esposa no como traidora, sino como una mujer atrapada en un amor que el tiempo deformó. Y al hombre que una vez llamó hermano, como alguien que sacrificó su felicidad por lealtad. En su propio modo, los tres eran víctimas de la misma historia. Esa fue la verdadera conexión oculta. No una relación prohibida, sino un destino compartido que los había unido mucho antes de la traición. Ninguno de ellos pidió estar en ese triángulo, pero los tres pagaban el precio de haber amado en el momento equivocado. Lo que vino después no fue venganza ni reconciliación, fue el principio del final. Porque cuando todos los secretos salen a la luz, lo único que queda es decidir qué hacer con el vacío que dejan atrás. El destino tiene una forma cruel de revelar la verdad. No lo hace cuando uno está preparado, sino cuando más duele. Para el millonario, el descubrimiento no fue un acto, sino una cadena de señales que una vez unidas formaron una imagen imposible de negar. Durante semanas había fingido serenidad, esperando encontrar una explicación lógica, algo que lo liberara de la sospecha. Pero en el fondo ya lo sabía. Y lo que más lo atormentaba no era la traición, sino darse cuenta de que siempre estuvo frente a él y nunca quiso verlo. Una tarde, mientras ordenaba su estudio, encontró la vieja fotografía que había detonado todas sus dudas. 3 rostros sonrientes. Él, su esposa y su socio, años atrás, antes de que la fortuna los separara. Miró la imagen con detenimiento y notó lo que antes había pasado por alto. La forma en que ella lo miraba, la complicidad en los gestos,
la naturalidad de quien no necesita palabras para entenderse. Esa foto, insignificante para cualquiera, era para él un retrato de lo que nunca había querido aceptar. La dejó sobre el escritorio, y por primera vez la observó no como empresario ni como esposo, sino como hombre. En esa imagen estaba la verdad que había ignorado por orgullo. No reaccionó de inmediato. Guardó la foto, salió de la casa y condujo sin rumbo durante horas. Las calles, las luces, los rostros de desconocidos pasaban frente a él como un espejo distorsionado de su propia vida. Se detuvo frente a un hotel antiguo, el mismo donde años atrás había celebrado su primer gran contrato con su socio. Entró al vestíbulo y mientras esperaba un café, vio algo que lo dejó inmóvil. En una vitrina, junto a recortes de periódicos y fotografías, había una copia de aquella misma imagen, publicada en una revista de sociedad. Debajo, una pequeña nota describía el evento de aquel día. El empresario en ascenso acompañado de su futura esposa y su socio fundador. La palabra fundador retumbó en su mente. En ese instante todo encajó. No era solo una traición emocional. Era una historia que se había repetido desde el principio. Él había construido su vida sobre un cimiento que no era suyo. Regresó a casa con el rostro impasible, pero el alma en ruinas. Su esposa lo esperaba en el salón leyendo. La miró con calma y le dijo: «Hoy vi algo interesante. ¿Quieres saber qué era?». Ella levantó la vista. Percibió en su tono algo diferente, un eco de algo irreversible. No hubo gritos ni reclamos, solo el silencio cargado de quien está a punto de perderlo todo. Caminó hacia el estudio y colocó la foto sobre la mesa. Ella la reconoció al instante. La sangre le abandonó el rostro. Él la observó en silencio. «Dime», dijo con voz firme, «¿desde cuándo?». No lo preguntó con rabia, sino con dolor. Ella abrió la boca, pero no logró articular palabra. Sus manos temblaban. «Desde antes de ti», alcanzó a decir por fin, apenas un susurro. Esas 3 palabras bastaron para derrumbar los años que habían compartido. «Desde antes de ti». Ninguna explicación podía borrar el peso de esa frase. Él cerró los ojos, apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. No había violencia en su gesto, solo un cansancio inmenso. Ella se acercó, quiso tocarlo, pero él se apartó. «No me mientas más», dijo con calma. «No quiero odio, solo verdad». Y la verdad desnuda cayó entre ellos como un muro imposible de escalar. Minutos después, el hombre que había sido su socio y su amigo entró a la casa, sin imaginar lo que lo esperaba. El millonario lo recibió con una serenidad inquietante. No hubo acusaciones, simplemente lo invitó a pasar al estudio. Sobre la mesa estaba la fotografía. Ninguno necesitó explicaciones. El silencio lo dijo todo. El millonario lo miró directamente a los ojos y con voz baja pero firme pronunció las únicas palabras que podrían cerrar aquel círculo. «Te di mi confianza y me diste mi destino. Ahora entiendo que no soy víctima, soy resultado». El otro hombre intentó hablar, pero él levantó la mano. «No quiero tus disculpas. Lo que fue, fue. Pero quiero saber una cosa. ¿La amas?». El socio, después de una larga pausa, respondió sin dudar: «Siempre». Esa confesión, lejos de provocar furia, lo desarmó. La ira hubiera sido más fácil, pero escuchar la verdad con tanta honestidad lo dejó vacío. Entendió que nada de lo vivido había sido falso, que su matrimonio, su empresa, su vida entera habían estado habitadas por una historia que lo trascendía. Era una revelación cruel, pero liberadora. Ya no podía odiarlos. Solo aceptar que su éxito había nacido del amor ajeno y que, sin querer, había usurpado un lugar que nunca le correspondía. Esa noche no hubo discusiones ni lágrimas. La esposa se encerró en su habitación. El socio se marchó sin mirar atrás. El millonario se quedó solo, sentado frente al escritorio, mirando la fotografía bajo la luz tenue. Durante horas no se movió. A veces el alma necesita silencio para comprender lo que la mente no puede explicar. En ese instante entendió que el amor no se destruye con traición, sino con el tiempo que uno se niega a mirar de frente. El descubrimiento no lo liberó, lo despojó, lo dejó sin certezas, sin enemigos, sin amor. Lo único que le quedaba era la verdad. Y la verdad, cuando llega tan tarde, no sana, solo arde. La madrugada llegó sin pedir permiso, con ese silencio que anuncia que algo está a punto de quebrarse. En la casa no había movimiento, pero el aire estaba cargado de palabras que nadie se atrevía a decir. La esposa permanecía en el borde de la cama, con la mente suspendida entre el miedo y la necesidad.
Había vivido años construyendo una mentira tan perfecta que a veces ella misma la creía. Pero después de la noche anterior, el peso se volvió insoportable. No podía seguir callando. No por él ni por el otro, sino por ella misma. Quería respirar sin esconderse. Quería mirar a su esposo a los ojos y que por primera vez supiera quién era realmente. Se levantó despacio, abrió la puerta del estudio y lo encontró ahí, sentado en la misma posición, con la fotografía aún sobre el escritorio. No había dormido. La miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. ¿Vas a decirme algo más?, preguntó él con voz cansada. Ella asintió. Caminó unos pasos y se detuvo frente a la ventana, buscando las palabras que pudieran ordenar años de silencios. No te mentí por maldad, comenzó. Te mentí porque no sabía cómo perderte sin perderme a mí también. Él no respondió. La dejó hablar. Ella respiró hondo y siguió. Cuando te conocí, él ya era parte de mi vida, pero nosotros terminamos antes de que tú aparecieras. Él me ayudó a levantarme cuando no tenía nada, y cuando tú me elegiste, yo creí que era una nueva oportunidad, que el amor se podía reinventar. Quise convencerme de eso. Lo amé, sí, pero también te amé a ti, de otra forma, con otra piel. Lo que me destruyó no fue haberlo amado, sino no haber sabido cómo dejar de hacerlo. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por alivio. Cada palabra era una llave que abría las puertas del pasado. Cuando él volvió a trabajar contigo, juré que todo estaba enterrado. Pero cada mirada, cada conversación, cada silencio me recordaba que no era así. No busqué revivirlo, te lo juro. Luché contra eso todos los días y perdí. Porque hay amores que no se eligen, solo se sobreviven. El millonario se levantó, caminó hacia ella y durante un instante pareció querer abrazarla. No lo hizo. Se detuvo a un paso y dijo, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque sabía que si lo hacía me habrías amado menos. Y preferí vivir con tu amor a medias que sin él. Esa respuesta lo atravesó como un cuchillo invisible. Era la verdad más cruel y al mismo tiempo la más humana. Él bajó la mirada intentando comprender. ¿Y él?, preguntó en voz baja. Ella dudó un segundo y respondió. Él se quedó para protegerte, no porque te odiara, sino porque te admiraba. Nunca quiso hacerte daño. Fue su forma de pagar lo que sentía por mí. El silencio volvió a adueñarse del lugar. No había odio, solo agotamiento. Dos personas enfrentadas no por rencor, sino por la evidencia de que el amor no siempre salva. Ella se acercó, tomó la fotografía y la observó. Esto es lo que fuimos, dijo. 3 personas unidas por lo que no pudieron decir. Dejó la foto sobre la mesa y añadió, si vas a odiarme, hazlo con razón, pero no me niegues la verdad. Todo lo que hice fue por amor, aunque ese amor haya sido un error. Él no respondió de inmediato. Dio unos pasos hacia el ventanal y se quedó mirando la oscuridad. En su rostro no había ira, solo un dolor profundo, casi resignado. No te odio, dijo al fin, pero tampoco sé quién eres. Esa frase la derrumbó más que cualquier grito. Era la sentencia definitiva. No había vuelta atrás. La verdad los había liberado, sí, pero también los había dejado sin nada que los uniera. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo. El otro hombre apareció en la puerta con el rostro pálido como si hubiera estado escuchando cada palabra. Ella giró hacia él sorprendida. El millonario lo miró sin moverse. Supongo que tú también tienes algo que decir, dijo con calma. El recién llegado asintió. No vine a justificarme, vine a pedir perdón, aunque sé que no lo merezco. Te fallé como amigo y como hombre. Pero también sé que sin quererlo mi amor por ella fue lo que te dio todo lo que hoy tienes. Si no la hubiera perdido, nunca habría trabajado para ti. Y si no hubiera trabajado para ti, tú no serías quien eres. Esa confesión dejó un silencio pesado pero no incómodo. Por primera vez los 3 estaban frente a frente sin máscaras. 3 verdades desnudas, 3 versiones del mismo dolor. Nadie tenía razón, nadie estaba completamente equivocado. Eran simplemente 3 seres humanos que habían amado en tiempos distintos, que habían confundido la gratitud con el destino y la lealtad con el castigo. Ella rompió el silencio. Ya no hay nada más que decir, murmuró. El millonario la miró con una mezcla de ternura y tristeza. No, pero hay mucho que entender,
respondió. Se acercó a su antiguo amigo y lo miró de frente. Durante años te llamé hermano. Tal vez lo sigas siendo aunque no pueda perdonarte del todo, porque el perdón no se da por justicia, sino por cansancio. Y yo estoy cansado. El otro hombre asintió en silencio con los ojos vidriosos. Luego se giró hacia ella. No hubo palabras, solo una mirada que lo dijo todo, lo que fueron, lo que perdieron, lo que nunca volvería. Salió sin mirar atrás. Ella se quedó de pie temblando mientras el millonario recogía la fotografía rota del suelo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella casi sin voz. Él sostuvo la imagen entre los dedos y respondió: ahora cada uno vive con lo que hizo. Yo con la verdad, tú con la culpa y él con el recuerdo. Ella intentó acercarse una última vez, pero él se apartó suavemente. No busques consuelo, dijo. A veces amar también es dejar morir. Esa noche el silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo. No era el silencio de la mentira, sino el de la verdad que por fin había sido dicha. Y en ese silencio cada uno entendió que no existen culpables cuando el amor y la lealtad se cruzan en el mismo punto. Solo quedan ruinas, ruinas que alguna vez fueron hogar. Las verdades, una vez dichas, no se desvanecen. Se quedan suspendidas en el aire como un eco que nunca muere. Después de la confesión, la casa se volvió un lugar extraño, demasiado grande para dos personas que ya no sabían mirarse. Los pasillos parecían más largos, las habitaciones más frías. El millonario dormía en el despacho, ella en la habitación principal. No había peleas ni discusiones, solo un silencio pesado, cargado de resignación. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos distintos, separados por una línea invisible que ninguno se atrevía a cruzar. Él intentó seguir con su rutina, las reuniones, los contratos, los viajes de negocios, pero todo lo que antes le daba sentido se volvió vacío. Su empresa, que solía ser su orgullo, se convirtió en una carga. Cada rostro, cada firma, le recordaba la traición y la hipocresía que había ignorado durante años. Se descubrió incapaz de concentrarse, incapaz de confiar. Y poco a poco, la estructura que había construido con tanto esfuerzo empezó a tambalearse. Los empleados notaron el cambio. Ya no era el mismo hombre firme y carismático. Su voz sonaba cansada, sus decisiones carecían de convicción. Empezó a delegar funciones, a ausentarse sin explicación. Su socio, el hombre que había sido su amigo, su hermano y su traidor, había renunciado poco después de la confesión. No pidió compensación ni se llevó documentos. Simplemente desapareció, pero su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. La empresa, acostumbrada a la dualidad perfecta entre ellos, comenzó a perder dirección. Los inversores se inquietaron, los números bajaron, los rumores crecieron. El imperio que había tardado una vida en construir comenzó a resquebrajarse, como si el destino cobrara cada mentira con intereses. Mientras tanto, ella se refugió en la rutina doméstica. Dedicaba las mañanas a leer, las tardes a pasear sin rumbo. Evitaba los lugares donde podían verla. La sociedad, siempre dispuesta a devorar escándalos, empezaba a murmurar. Algunos decían que él la había dejado, otros, que ella lo había engañado. Nadie conocía la verdad completa, pero todos tenían una versión. Ella, sin embargo, ya no intentaba defenderse. Había aceptado su culpa, pero no como un castigo, sino como una consecuencia inevitable. A veces se miraba al espejo y se preguntaba en qué momento dejó de ser la mujer que soñaba con amar libremente. No encontraba respuesta. Una tarde, mientras él revisaba los balances en su oficina, ella entró sin anunciarse. Lo observó durante unos segundos, dudando si debía hablar. «No vine a pedirte nada», dijo al fin. «Solo quería agradecerte por no convertirme en tu enemiga». Él levantó la vista. La miró en silencio. «No necesito enemigos», respondió. «Ya tengo suficiente con lo que llevo dentro». Sus palabras no fueron duras, pero dolieron más que un reproche. Ella asintió, comprendiendo que entre ellos no quedaba espacio para la esperanza. «Voy a irme unos días», dijo ella. «No sé a dónde, pero necesito respirar». Él no intentó detenerla. Solo contestó: «Haz lo que tengas que hacer». Y ella se fue, cerrando la puerta con la delicadeza de quien no quiere despertar un recuerdo. Los días siguientes fueron una sucesión de vacíos. Él llegaba a casa y encontraba las luces apagadas, el olor de su perfume desvanecido. No había platos servidos, ni pasos en el pasillo, ni voces en la noche. Por primera vez comprendió lo que significa perder de verdad. No la presencia, sino la costumbre. Descubrió que incluso el dolor puede volverse compañía, y que el silencio, cuando es absoluto,
Pesa más que cualquier traición. Pasaron las semanas. Un día recibió una carta sin remitente. La letra era suya. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa durante horas, temiendo que lo que leyera lo hundiera aún más. Cuando por fin lo hizo, encontró apenas unas líneas. No busco tu perdón, porque no lo merezco, pero te pido que no me recuerdes con odio. Te amé como supe, aunque haya sido mal. Cuida lo que construimos, aunque ya no me incluya. No firmó su nombre. No hacía falta. Él guardó la carta en el cajón y no volvió a hablar de ella. El tiempo pasó y el millonario fue dejando que su vida se desmoronara con dignidad. Vendió parte de su empresa, se alejó de los círculos sociales, dejó de aparecer en las portadas. No por vergüenza, sino por cansancio. Descubrió que la soledad no era castigo, sino la única forma de reconciliarse consigo mismo. Había vivido rodeado de gente, pero nunca se había escuchado. Ahora, en el silencio, empezó a entender la magnitud de su caída. No culpaba a nadie, ni a ella ni a él, porque en el fondo sabía que todos habían perdido algo que jamás podrían recuperar: la inocencia de creer que el amor por sí solo bastaba. Una noche, al revisar sus viejos archivos, encontró la primera carta de negocios firmada por su socio. En ella había una frase que antes no había notado: el éxito no se mide en lo que se gana, sino en lo que uno está dispuesto a perder. Se quedó mirándola durante un largo rato. Esa frase, escrita años atrás, resumía todo lo que había vivido. Lo perdió todo, sí, pero ganó algo que nunca había tenido: la verdad. Y aunque dolía, era una verdad que por primera vez lo hacía libre. El amor que lo había impulsado también lo había destruido, pero en esa destrucción encontró un tipo de paz que desconocía. La consecuencia no fue el castigo, sino la comprensión. Comprendió que algunos errores no se corrigen, se aceptan, que algunas heridas no sanan, se aprenden, y que al final la verdad siempre llega, incluso cuando ya no queda nadie para escucharla. El tiempo avanzó con la lentitud de una herida que no termina de cerrar. Habían pasado meses desde que ella se fue y desde que él renunció a la idea de tener una vida como antes. El silencio seguía siendo su única compañía, pero con los días ese silencio se volvió menos cruel. Empezó a caminar por la ciudad sin escoltas, sin trajes caros, sin la urgencia de los negocios. Descubrió que, al perderlo todo, también había ganado algo que no sabía que buscaba: el derecho a no fingir. El millonario ya no era un hombre de poder, sino un hombre común. Nadie lo reconocía en los cafés sencillos donde pasaba las mañanas leyendo el periódico. Observaba a la gente, las conversaciones triviales, las risas sinceras, y comprendía que la riqueza que había perseguido durante toda su vida no se medía en dinero, sino en paz. En su casa ya no quedaban cuadros, ni trofeos, ni símbolos de éxito. Había vendido casi todo. Solo conservaba la fotografía rota, esa que guardaba en el fondo de un cajón, no como un recuerdo de dolor, sino como testimonio de lo que había sido. Cada vez que la miraba no sentía rabia, sentía gratitud por haber conocido el amor, aunque le costara la vida entera. De ella no volvió a saber durante mucho tiempo, hasta que un día recibió una llamada inesperada. Era una voz femenina, desconocida, que le dijo con tono amable: «Disculpe, ¿usted es el señor Álvarez? Su esposa está en el hospital. Preguntó por usted». Durante unos segundos no supo qué decir. Luego, sin pensarlo, tomó su abrigo y salió. No preguntó qué le había pasado, ni cuánto tiempo llevaba allí. Solo sabía que debía ir. El trayecto fue un repaso silencioso de todo lo que habían vivido: los inicios, los engaños, la distancia. Cuando llegó, la encontró recostada en una cama, más frágil de lo que recordaba, pero con la misma mirada de siempre. Ella sonrió débilmente al verlo. «No pensé que vendrías», dijo. Él respondió sin dudar: «No supe no hacerlo». Hablaron poco, no hacía falta. A veces el perdón no necesita palabras. Ella le contó que había estado viajando, que trabajaba como voluntaria en un pequeño centro de ayuda. Había dedicado los últimos meses a cuidar enfermos, buscando redimirse en el servicio a otros. Quería sentir que aún podía hacer algo bien, dijo. Él la escuchó en silencio, con los ojos fijos en ella. Por primera vez en mucho tiempo sintió ternura. No la ternura del amor romántico, sino la de quien entiende que el pasado ya no duele porque dejó de pertenecerle. Antes de irse, ella le tomó la mano y dijo: «Gracias por venir. Quería verte una última vez, no para pedirte perdón, sino para agradecerte por no haberme odiado». Él sonrió con tristeza.
No te odié. Solo necesitaba tiempo para recordar por qué te amé. Esa frase fue el cierre de todo lo que nunca habían dicho. Ella asintió y con un gesto suave le devolvió la fotografía que él había roto años atrás. La guardé, dijo, porque a pesar de todo esa fue nuestra historia. Él tomó la foto sin responder. La miró una última vez y salió del hospital. No volvió a verla. Semanas después recibió una carta a su nombre. Reconoció la letra de inmediato. La abrió con las manos temblorosas. Dentro había un breve mensaje. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No quiero que me recuerdes con pena. Quédate con la parte de mí que te hizo reír. Lo demás ya no importa. Te dejo lo único que no pude darte en vida. Mi paz. No había firma, pero no la necesitaba. La carta estaba acompañada por una fotografía nueva, tomada en aquel centro donde ella había trabajado. En ella se la veía rodeada de niños, sonriendo con una paz que él nunca le había visto. El millonario guardó la carta en el mismo cajón donde descansaba la vieja foto. Luego encendió una vela, se sentó en silencio y comprendió que el amor no termina con la distancia ni con la muerte. Simplemente cambia de forma. Esa noche lloró, pero no de dolor, sino de alivio. Lloró por ella, por él, por todo lo que habían sido y por lo que nunca serían. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, supo que debía hacer algo con esa segunda oportunidad. Vendió lo que quedaba de su fortuna y fundó una pequeña organización con el dinero. Le puso el nombre que ella usó en su carta, Mi Paz. Dedicó los años siguientes a ayudar a los que no tenían voz, a los que habían perdido algo irrecuperable. Nadie sabía quién era realmente ese hombre de cabello gris que servía café y escuchaba historias. Solo decían que tenía una mirada triste, pero serena, la de quien ha vivido todo y ha aprendido a perdonar. Del otro hombre, el antiguo socio, también supo. Había regresado al pueblo donde nació y había abierto una fundación para jóvenes sin recursos. Nunca se comunicaron, pero de alguna forma ambos sabían que estaban conectados por el mismo deseo: reparar, aunque fuera un poco, el daño que habían causado. No lo movía el arrepentimiento, sino la necesidad de darle sentido a tanto sufrimiento. Así llegó la verdadera redención, no en forma de reconciliación, sino de propósito. La ruina había sido inevitable, pero de esas ruinas nació algo más humano, más real. La vida los había destruido para enseñarles que el amor, cuando no se puede salvar, al menos puede transformarse en compasión. El millonario envejeció en silencio, rodeado de rostros agradecidos. Nunca volvió a casarse. En las noches, al cerrar los ojos, veía el rostro de ella sonriendo, no como una herida, sino como una promesa cumplida. Había encontrado la paz que tanto le fue negada, no en el perdón de los demás, sino en el suyo propio, porque al final entendió que la redención no es volver atrás, sino aprender a caminar sin cargar el peso del pasado. A veces, las historias no terminan. Simplemente se transforman en silencio, en recuerdos que el tiempo guarda para sí mismo. La vida del millonario se volvió una sucesión tranquila de días iguales, sin sobresaltos ni grandes acontecimientos. Ya no quedaban socios, ni mansiones, ni cócteles. Solo un hombre mayor, de paso lento y mirada serena, que cada mañana encendía una vela frente a una pequeña mesa donde descansaban dos fotografías. Una del pasado, rota y amarillenta, y otra reciente, de ella sonriendo entre niños. Era su ritual diario. No lo hacía por culpa ni por nostalgia, sino por gratitud. Cada vez que encendía la vela, recordaba el camino que lo había traído hasta allí: la ambición, el amor, la traición, la pérdida y finalmente, la paz. Había aprendido que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, había sido necesario para llegar a ese punto de quietud. La llama temblaba frente a las fotos y en ese pequeño parpadeo de luz encontraba la presencia de lo que alguna vez fue. Una tarde, mientras revisaba viejos papeles en el escritorio del refugio, encontró un sobre sin abrir. No tenía remitente ni sello. La caligrafía era la suya, aunque no recordaba haberlo escrito. Lo abrió con cuidado y descubrió una hoja en blanco, amarillenta por el tiempo. Pensó que tal vez lo había dejado allí años atrás, cuando todo se derrumbaba, y que nunca llegó a escribir lo que sentía. Se quedó mirando la hoja vacía y comprendió que esa era su carta no escrita. La carta que alguna vez pensó dirigir a ella, al amigo, a Dios o tal vez a sí mismo, pero que nunca se atrevió a redactar porque las palabras no eran suficientes. Tomó una pluma y se quedó pensando. ¿Qué podría decir después de tanto? ¿Qué se le dice al amor cuando ya no duele, cuando se ha vuelto parte del aire? Escribió lentamente: no fue traición,
Fue amor en el momento equivocado. La misma frase que ella le había dicho aquella noche cuando todo terminó. La escribió una y otra vez como si cada trazo la hiciera más verdadera, hasta que la tinta se secó. Luego dobló la hoja y la guardó dentro de la vieja fotografía rota. No como despedida, sino como símbolo de reconciliación. Esa carta no era para ella. Era para sí mismo. Para el hombre que había sido, para el que destruyó sin saber, para el que amó sin entender. Los años continuaron su curso, discretos, implacables. Su cabello se volvió blanco, sus manos temblorosas. Los jóvenes del refugio lo llamaban Don Manuel, sin saber quién había sido. Lo veían como un hombre bueno, un abuelo que escuchaba sin juzgar. Él sonreía al escuchar sus historias de amor y de pérdida, sabiendo que cada relato era un reflejo del suyo. No les hablaba de su pasado, no por vergüenza, sino porque entendió que hay verdades que solo pertenecen al silencio. Una noche de invierno, la lluvia golpeaba los cristales y el viento hacía temblar las paredes. Él se sentó junto a la mesa de siempre, encendió su vela y contempló las dos fotografías. El fuego iluminaba los rostros como si aún respiraran. Tomó aire y dijo en voz baja: «Si el amor fue nuestro error, entonces no me arrepiento, porque de ese error nació todo lo que ahora soy». Luego cerró los ojos y permaneció inmóvil durante largo rato, con la llama reflejada en sus pupilas. A la mañana siguiente lo encontraron sentado en la misma posición, con una expresión serena, casi sonriente. Frente a él, la vela aún ardía. En su regazo, la fotografía y la carta sin firmar. No dejó testamento, ni bienes, ni instrucciones. Solo aquel sobre. Los jóvenes que lo habían acompañado en sus últimos años decidieron colocarlo junto a él en su entierro. Nadie supo que dentro de esa hoja en blanco estaba escrita la única verdad que lo había liberado. Días después, uno de los voluntarios del refugio escribió una pequeña nota en el muro principal. Don Manuel nos enseñó que el amor, incluso cuando se equivoca, también salva. Esa frase se quedó grabada como lema del lugar. Y cada vez que un nuevo visitante llegaba buscando ayuda, alguien le contaba la historia del hombre que había perdido todo y aún así había aprendido a amar sin pedir nada a cambio. Con el paso de los años, el refugio creció. Se convirtió en un espacio de esperanza, un lugar donde la gente encontraba consuelo en medio del dolor. Nadie hablaba ya del millonario ni de su antigua vida. Su nombre se borró de los registros, pero su legado permaneció en las miradas de aquellos que habían sido tocados por su bondad silenciosa. Una tarde, una joven encontró entre los archivos viejos una copia de la carta con la frase: «No fue traición, fue amor en el momento equivocado». La colocó en un marco y la colgó en la entrada del refugio. Desde entonces, cada persona que cruzaba esa puerta la leía, sin saber quién la escribió, pero entendiendo su mensaje. Porque al final, esa fue la esencia de toda su historia. Que incluso los errores pueden redimir. Que incluso el amor más roto puede dejar algo bueno atrás. El viento sopló fuerte aquella noche, y la vela que ardía frente a las fotografías se apagó por fin. Pero la llama que había encendido en otros continuó viva. En cada gesto de compasión, en cada perdón silencioso, en cada mirada que elige entender antes que juzgar. Así terminó la historia del hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, solo para descubrir que lo único verdaderamente suyo fue la capacidad de amar, incluso cuando ya no había nadie para recibirlo. Y en el silencio de su último suspiro, la vida pareció susurrarle la respuesta que tanto había buscado. No fue ruina, fue redención, porque hay verdades que se escriben sin tinta y amores que aún sin futuro nunca mueren. Y así termina esta historia. Una historia que no habla solo de amor y de pérdida, sino de la fuerza silenciosa del perdón. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también sintió este mensaje. No dejes que se apague. Suscríbete ahora al canal Voces de la Verdad y acompáñanos en más historias que tocan el alma, que nos recuerdan lo que significa amar, caer y volver a levantarse. Tu apoyo mantiene viva esta voz, la que sigue creyendo en el poder de la verdad.